Mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarles para que nos ubiquemos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 43 en adelante. En esta mañana quiero hablarles acerca de la vida de los primeros cristianos. Miremos qué dice la Sagrada Escritura para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Padre y buen Dios que estás en el cielo, amantísimo Señor, gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. En este momento, Señor, cuando nos disponemos a estudiar tu palabra, te pido que nos bendigas, que nos ayudes. Una vez más, Señor, mira a mis hermanos allá a la distancia, bendice sus vidas, guárdales, cuídales, protégeles, Rey del cielo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Dame la palabra que tu pueblo necesita, Señor, tu gracia, tu sabiduría. Después de haber alabado tu nombre, Señor, ahora nos sentamos, ellos allá a la distancia, para oír tu palabra, el mensaje, Señor. Que cada uno de mis hermanos y hermanas sean y sigamos siendo bendecidos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Tenga la bondad, mi hermano, de acomodarse allí en su casita, tranquilito, a oír la palabra. No se me distraiga, no se me duerma en ese cojín, sino al contrario, mi amado hermano, esté bien atento para disfrutar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Hoy quiero hablarles acerca de la vida de los primeros cristianos. Por eso tomé como base el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47. Bendito sea Dios, capítulo 2, verso 42 al 47. La vida de los primeros cristianos. ¿Cómo eran? ¿Cómo se comportaron? Estos hermanos que fueron miembros de la iglesia, que tenían los apóstoles, que empezaron a levantar con la ayuda del Señor, después que el Señor resucitó. Después del día de Pentecostés, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue la situación con ellos? Pues vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios acerca al respecto. Hay que entender que fue un ambiente muy bonito, y aunque fue un ambiente bonito, no dejó de haber problemas. Aunque fue un ambiente maravilloso, no dejó de haber gente que se comportó mal. No dejó de haber gente que dio mal testimonio, que dio mal comportamiento. Pero en general, ¿qué nos dice la palabra acerca de la vida de los primeros cristianos? Hay algo muy importante que les quiero decir y después lo vamos a estudiar un poco más a fondo, pero quiero decirles que, por ejemplo, la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Algo muy importante, perseveraban. La perseverancia es muy importante. El que persevera, alcanza. El Señor Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin. Y esto es para nuestros días. El que perseverare hasta el fin. Cuando habla del fin es hasta que muera. Y cuando habla del fin es hasta que el Señor venga. Entonces, estamos en una etapa donde las cosas nos están diciendo y las señales nos están diciendo que nuestro amado viene pronto, que nuestro Salvador viene pronto. Entonces, ¿qué dijo el Señor? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea, el perseverar. No el que aguanta, no el que dice, yo llegué al evangelio de niño y ahora que estoy joven, ya estoy cansado. No, es el que persevere hasta el fin. Yo llegué al evangelio de jóvenes, dirá alguno, y ahora que ya tengo una edad madura, ya estoy cansado. La idea es, y la meta es, perseverar hasta el fin. El que perseverare hasta el fin en el Señor, en su camino, dice la Biblia que éste será salvo. Dice la palabra que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Pusieron mucha atención a lo que los apóstoles enseñaban. ¿Qué más nos dice? Estaban unánimes en el templo. Unánimes en el templo. Esto resalta
bastante, unánimes, estaban juntos. ¿Dónde? En la casa de Dios. Pero no tan solo en el templo. Dice que en el partimiento del pan, en las casas. Estaban en el partimiento del pan, que lo llevaban a cabo en las casas, porque les recuerdo que en Jerusalén solo había un templo, y ese templo pues era usado por los judíos, por los fariseos, por todas aquellas personas que estaban muy de acuerdo con la ley. Entonces, lógico que no en toda reunión se pudiese hacer en el templo. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? También buscaban las casas y perseveraban, amados hermanos, algo muy importante, en las alabanzas, en la súplica y en la acción de gracias. Esto lo hacían todos de acuerdo, no el uno por un lado, no el otro por el otro lado, no, todos estaban de acuerdo en esto. Seguimos. Aleluya. Primero, la Biblia nos habla de su temor. El versículo número 43 dice, hablando de estos hermanos, 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué sobrevino? Sobrevino temor. Cuando se habla de temor, se habla de respeto. Cuando se habla de temor, se habla de respeto, en este caso, de un ser supremo. Se habla de respeto hacia Dios, a su palabra, hacia su obra, hacia el evangelio. Era ese temor reverente, no ese temor de miedo de que Dios me va a matar, que Dios va a acabar con mi vida, que quién sabe qué hacer. No, sino ese respeto, ese temor hacia el Señor. Eso es lo que la palabra nos enseña, ese respeto hacia el Todopoderoso. Pues ¿qué nos dice? Que sobrevino ese temor a la predicación de los apóstoles, con el comportamiento de los hermanos. Eso estaba allí, ese temor se movía. La Biblia nos habla acerca del temor de Dios, y es muy importante que prestemos atención a algunos textos conocidos, tal vez otros no tanto, pero sí les quiero decir, por ejemplo, 3 versículos. El primero: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Cuando una persona teme a Dios, allí ya esa persona empezó por buen camino, porque el temor a Dios lo lleva a frenarse. El temor a Dios lo lleva a respetar la palabra. El temor a Dios lo lleva a respetar al prójimo, a respetar a sus padres, a respetar a sus hijos, a respetar las autoridades, pero también a respetar a los que están bajo esas autoridades. Eso lo hace. El principio de la sabiduría, amigos, es el temor al Señor. Es lo que nos enseña Proverbios, nos enseña Salomón. Ese temor a Dios, el poder querer y el querer andar de acuerdo a lo que su santa palabra nos enseña. Entonces, partamos de allí. Primero, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Segundo, temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a aquellos que le temen. Bendito sea Dios. Salmo capítulo 34, verso número 9. 2 veces lo dice. Primero, temed al Señor. ¿Quiénes? Todos sus santos. Aquellos que dicen que son santos, que dicen que viven la palabra, esas personas, lo primero que deben tener y debemos tener es el temor hacia el Señor, el respeto hacia Dios. ¿Qué dice el texto? Teman al Señor, vosotros sus santos, y algo muy importante, pues nada falta a aquellos que le temen, alabado sea Dios. En medio, oye lo siguiente, en medio de la situación que estamos viviendo, ya hay hermanos que a veces queremos saber cómo están, su situación económica, cómo marcha, qué se puede hacer. Y más de uno ya ha dicho, pastor, Dios ha movido su mano, Dios se ha dejado ver de una u otra manera.
La mano del Señor se está manifestando, Dios está proveyendo, Dios se está glorificando. Y estoy seguro que más de uno de los que me están mirando, sin duda alguna, pueden decir lo mismo de cómo Dios en su amor y en su misericordia se ha estado manifestando. ¿Por qué? Porque nada falta a aquellos que le temen, alabado sea Dios. Y no interesa cuánto dure esta etapa que estamos pasando, téngalo por seguro que si el temor de Dios está ahí, también estará la provisión del Señor, estará el socorro de Dios, estará la mano del Señor para bendecir a aquellos que le temen, alabado sea Dios por siempre. Seguimos. Ahora, mire lo que nos dice la Biblia en Génesis 11:7. Hebreos lo dice de una manera muy especial, pero quiero que lo miremos hoy. Por la fe, Noé. ¿Qué pasó con Noé? Todos sabemos que Noé vivió una etapa difícil, una etapa complicada, vivió los últimos tiempos de aquella generación maligna, de aquella generación perversa, vivió en medio de esa generación. Pero en medio de toda esa generación, cuando el asunto andaba mal, cuando las personas se alejaban de Dios, cuando se alejaron del Señor y solo querían practicar la maldad, como dice el Señor, porque el corazón del hombre es malo, es inclinado hacia la maldad, aún desde su juventud. Pues, ¿qué pasó? Esa generación, mis amigos, dice la palabra que a Noé se le advirtió, a Noé se le dijo, por la fe Noé, siendo advertido, claro, ¿por quién? Por Dios, eso es indiscutible, que el Señor le advirtió, usó algún mensajero, el Señor le habló, como Dios sabe hablarle a sus hijos, y dice la palabra que fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. A Noé se le dijo de algo que vendría, no lo estaba viendo, pero se le dijo de algo que vendría y él lo creyó. A nosotros también se nos ha dicho de algo que vendría y algo que vendrá, y el Señor a través de su palabra lo ha enseñado, nos lo ha dicho, y la iglesia del Señor como tal debe estar preparada, bendito sea Dios, y preparados, porque de todas maneras hay que pasar unos momentos complicados, momentos difíciles en la vida, como el que estamos pasando hoy, y no sabemos qué otra cosa el Señor también nos permita pasar. Eso no lo sabemos. Lo que sí quiero decirles es que Noé se preparó para ese entonces, amigo. ¿Y qué hizo Noé? Dice que con temor, mire esa palabra tan importante, con temor a Dios, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, bendito sea Dios, para la salvación de su casa, y dice, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe, alabado sea Dios. ¿Qué hizo Noé? Noé, con temor al Señor, empezó a preparar, amigos, empezó a preparar esa arca, empezó a arreglarla, empezó a hacerla. Una arca que posiblemente le trajo burlas, una arca que le trajo menosprecio, una arca que lo trataron sin duda alguna de loco, lo trataron mal, lo trataron de chiflado, cuando está preparando el arca y cuando está diciendo que vendría un diluvio. Y tal vez más de uno preguntándole que dónde estaba el diluvio, que dónde, si en ese entonces menos porque no llovía. La Biblia dice que un vapor salía y regaba, rociaba la tierra, mis amigos, las plantas. Entonces no había lluvia en ese entonces. Ahora Noé empieza a predicar de algo, amigos, que la gente no había visto, pero de todas formas era la palabra de Dios lo que le había venido y le vino a este hombre. Y ahora, con temor a Dios, no al hombre, porque si Noé empieza a temerle al hombre, no construye el arca. Si empieza a temerle a los demás, no predica el mensaje. Si empieza a temerle a las demás personas, entonces téngalo por seguro que se hubiese echado para atrás. ¿Por qué? Porque cuando se le teme al hombre y se le teme a las demás personas y se le teme más al esposo, más a la esposa, más a los padres, más a los hijos, más al patrón, entonces la verdad, mi amigo, es muy difícil que esa persona pueda seguir adelante en los caminos del Señor. Pero Noé, con toda su situación, dice la Biblia que con ese temor preparó un arca. La preparó, una arca para la salvación de su casa, bendito sea Dios. ¿Qué nos lleva a prepararnos cada día para hacer la voluntad de Dios? Precisamente es el temor al Señor.
¿Por qué nuestros muchachos se comportan a la altura y quieren comportarse a la altura, aún en sus noviazgos, aún en su trato con las demás personas? ¿Por qué lo hacen a la altura? Porque hay algo allí que se llama temor de Dios, bendito sea el Señor. ¿Por qué los cristianos no salen a protestar y a decir y a reclamar tantas cosas que se pudieran reclamar? El temor a Dios lo lleva a ser muy cuidadoso, muy respetuoso, alabado sea Dios. Es el temor al Señor, es el respeto a Dios. Porque el temor a Dios lo frena a uno, el temor al Señor lo lleva a uno, mis amigos, a ser precavido, a ser respetuoso de las autoridades, a respetar al prójimo y a no hacerle daño a los demás. Eso es el temor de Dios. No es porque no haya ese impulso, no es porque a veces el enemigo no venga a molestar, no es porque a veces no hayan las ganas también de ir a vengarse, de ir a hacer lo que no es debido, mis amigos, solamente que el temor al Señor lo lleva a uno a guardarse y a prepararse, alabado sea Dios, como hizo Noé. Preparó un arca y en esa arca ese temor a Dios, bendito sea el Señor, ese temor a Dios lo llevó a salvarse él, a salvar a su familia, bendito sea Dios, y ahí continuó la raza humana, bendito sea Dios. ¿De dónde venimos? De allí, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Venimos de allí porque hubo un hombre, mis amigos, que supo prepararse y que supo tener temor de Dios para hacer la voluntad del Señor. Bendito sea Dios. Seguimos. Ahora, algo que encontramos más en la iglesia primitiva es su generosidad. Los versos 44 y 45, yo espero que usted allí en su casita me esté siguiendo. Verso 44 y verso 45 del capítulo número 2 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabado sea Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos habla acerca de la generosidad de esta iglesia. Aparte de que había temor de Dios, hubo generosidad. Tal sería la generosidad que el verso 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Alabado sea Dios. Algo que había allí, que se manifestaba, era ese corazón generoso. La generosidad es el impulso de la caridad. Cuando una persona tiene generosidad, lo que está demostrando es el impulso de la caridad que hay en él. El impulso de la caridad, del querer ayudar a otros, del querer darle la mano a otros. ¿Sabe algo? El Señor Jesucristo nos habló acerca de una parábola. Y dice la palabra que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y descendiendo, dice el texto, que salieron unos ladrones. ¿Qué hicieron? Lo robaron, lo hirieron y dejándole medio muerto, se fueron. Dice la palabra que ese hombre que quedó allí herido, tirado en el camino, herido y necesitado, pues va a necesitar una mano amiga, va a necesitar a alguien que tenga el impulso de la caridad, alguien que tenga lo que es la generosidad. Y dice la palabra que descendió un sacerdote, y se supone que si era el sacerdote debería mostrar generosidad, y más con una persona que realmente lo está necesitando. Pero dice el Señor Jesucristo allí en Lucas que vino el sacerdote, pasó el sacerdote y viéndole, dice el texto, que pasó de largo. Detrás del sacerdote viene un levita. El levita es el ayudante del sacerdote, el colaborador. ¿Y qué sucede? Resulta que el levita vio al moribundo
Y dice la palabra que viéndole hizo igual que el sacerdote. ¿Qué hizo? Pasó de largo. Tal vez dijo, si no lo hizo el sacerdote, menos lo voy a hacer yo. Si no me da ejemplo él, que es la autoridad, menos lo voy a hacer yo. ¿Y qué dice? Dice el texto, viéndole, pasó de largo. Pero dice la palabra que por allí, por ese camino, descendía un samaritano. Y ese samaritano, que no eran queridos por los judíos evitaban, hacían todo lo posible por no pasar por tierra de los samaritanos. ¿Recuerdan ustedes que el Señor dijo, la mujer samaritana le dijo al Señor que entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Los judíos no querían a los samaritanos, los trataban mal. Y ahora el Señor les dice a sus oyentes judíos que viene un samaritano. Y ese samaritano vio a aquel hombre que estaba allí herido, que robaron, que lo dejaron medio muerto, que vino el sacerdote y pasó de largo, que vino el levita y pasó de largo. Ese samaritano no pasó de largo. Dice la palabra que se detuvo, se acercó al hombre, amigo, y empezó a darle los primeros auxilios. Después de ayudarlo, dice la palabra que lo montó en su cabalgadura y se lo llevó a la ciudad. ¿Y sabe dónde lo dejó? Lo dejó en un hospital, lo dejó en un mesón. Y le dijo al mesonero, págale, cuídalo, dale un buen trato. Y cuando yo regrese, cuando venga, le pagaré todo lo que ese hombre haya gastado, o lo que usted haya invertido o gastado en ese hombre. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama generosidad. Quiero decirle algo, hermano. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados. Si Dios lo ha bendecido, que se deje ver su generosidad, que se deje ver nuestra generosidad. Si usted sabe de alguien que está pasando momentos difíciles, algún vecino, algún familiar, algún hermano de la iglesia, por favor, que la generosidad en estos días brote, que ese impulso de caridad brote para esta época, porque tal vez para esta época Dios lo ha bendecido a usted, Dios ha bendecido a muchos, Dios en su misericordia ha derramado de sus bendiciones. Entonces tal vez para esta época el Señor lo ha hecho para que miremos quién necesita, a quién se le puede dar una mano, a quién se le puede colaborar. La Biblia nos enseña que si a nosotros viene un necesitado, un hermano que está necesitado, alguien que está necesitado, y pregunta el escritor y dice, hombre, y si cerramos contra él el corazón, entonces la pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es bueno orar, pero también es bueno darle un mercadito. Es bueno orar, pero también es bueno darle un billetico. Es bueno orar, pero también es bueno que nos dejemos usar por el Señor, sin duda alguna, para mirar y para darle la mano a aquel que lo necesita. No hay que hacer como el levita, no hay que hacer como el sacerdote, pasar de largo. No, que Dios nos guarde. Hay que hacer como el buen samaritano, mirar y poder extender la mano con la ayuda de nuestro Señor. Mire, se dejó ver la generosidad de esa iglesia. Y algo muy importante, ellos ayudaban y cada uno ayudaba de acuerdo a su capacidad. De acuerdo a la capacidad que tenían, ayudaban. De acuerdo a cómo hubiese sido la bendición, ayudaban. Por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando Pablo, oye lo siguiente, cuando Pablo dice ese texto y lo menciona,
no está mencionando de las ofrendas diarias o de las ofrendas que uno da en los cultos, no. Cuando Pablo está hablando de eso, es una ofrenda especial que se va a recolectar para los santos, porque hubo una necesidad en Jerusalén. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Pues hombre, que en las iglesias cada 8 días se tomara una ofrenda especial, cada primer día de la semana, dice Pablo, para que cuando yo vaya, no haya que tomar más ofrendas, sino que las ofrendas ya estaban listas ahí para llevarla a los hermanos allí donde había la necesidad, que era en Jerusalén. Por eso dice, cada uno de como propuso en su corazón. Se lo repito, no se está refiriendo a las ofrendas que se toman a diario en el culto, no. Se está refiriendo es a las ofrendas, a esa ofrenda que había porque había una necesidad, hubo una necesidad en Jerusalén y entonces era necesario tomar ofrendas para ayudar a los santos en Jerusalén, donde había esa necesidad. Pues de igual forma hoy, cada uno de como propuso en su corazón, cada uno de acuerdo a su capacidad, que se manifieste. Recuerden, la Biblia dice que Dios ama y Dios bendice al dador alegre, alabado sea Dios. Y dijo el Señor, más bienaventurada cosa es dar que recibir, alabado sea el Señor. Pero algo muy importante, cada creyente podía guardar su propiedad libremente. Miren ustedes aquí algo, en el versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué sucede? Los hermanos vendían sus propiedades. El que tenía 2 propiedades, por decir algo, vendía una y la donaba para la iglesia, y así sucesivamente. No era una obligación hacerlo, porque no es una obligación hacerlo. Es más, inclusive en esa época y en esos tiempos, si algún hermano no quería vender la propiedad, no la vendía y no había ningún inconveniente, porque él la necesitaba, porque sus hijos la necesitaban, porque su familia la necesitaba. O sea, no era una obligación, no era que los discípulos impusieron eso, no, al contrario. Si usted mira, por ejemplo, Hechos capítulo 5, el versículo número 4, ustedes conmigo pueden allí leerlo en su casita. Hechos 5:4, dice la palabra, el apóstol Pedro le dice a Ananías, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué sucede? Resulta que aquí hay un hermano que se llama Ananías, un hombre que se llama Ananías y su esposa Zafira. ¿Qué hacen ellos? Como ellos ven que los hermanos están vendiendo las propiedades, inclusive hay un hermano que se llama, le pusieron por sobrenombre Bernabé, un hermano llamado José, le ponen por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Qué sucede? Pues dice la palabra que él vendió su propiedad y la trajo a los apóstoles. Entonces, ¿qué pasa con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira también vendieron su propiedad. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos la vendieron. Al venderla, les pongo un ejemplo, les dieron 10, 20, 30 millones de pesos. Entonces, cuando ellos reciben los 30 millones de pesos, le echaron mano y tomaron 15 millones, por poner un ejemplo, y dijeron, vamos a llevarle estos 15 millones al hermano Pedro. Y dice la palabra que se fueron y se los llevaron al hermano Pedro. Fue Ananías primero. Y Ananías le dice, hermano Pedro, vendimos la propiedad y aquí está el precio, el valor de la propiedad, en lo que la vendimos. Ahí estuvo el error. Si Ananías le dice a Pedro, hermano Pedro, vendimos la propiedad en 30 millones, pero esos 30 millones queremos dar 15 para los hermanos, para la obra, un ejemplo. Pedro no le va a decir nada, porque el hombre está siendo sincero. Es más, si Ananías le dice, hermano Pedro, vendimos nuestra propiedad y nos dieron 30 millones, de esos 30 millones queremos dar 5 millones para ayudar a los hermanos, no hay ningún problema. Él está siendo honesto, no era ninguna obligación que lo hiciera. ¿Ve? Pero el asunto es que él fue con mentiras, él fue con trampa, él fue con engaño, él fue con hipocresía. ¿Y qué sucede? En el versículo número 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer,
vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y Pedro le dice, reteniéndola, o sea, reteniendo la heredad, ¿no se te quedaba a ti? No hay ningún problema. Si usted la retiene, a usted le queda. No hay ningún problema. Y algo más dice, vendida, no estaba en tu poder, o sea, teniendo la plata, no estaba en tu poder. Y ahora viene la pregunta de Pedro, una vez más, y dice, ¿por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que Pedro le dice? Hombre, hay mucha generosidad dentro de la iglesia. Hay mucha generosidad entre los hermanos. Pero hay algo. Si alguno no quiere vender la propiedad, no hay ningún problema. Téngala porque la necesita. Pero si la vende, no venga con trampas, no venga con mentiras. Porque el Hijo de Dios, Dios bendice. Dios lo ha bendecido, mi hermano. Y gracias al Señor por eso. Retenga lo que es suyo, lo que es de su familia. No hay ningún inconveniente. Solo no deje de ser generoso. Acuérdese con su prójimo. Acuérdese con su familia. Acuerde con la iglesia, con los hermanos de la iglesia, con la obra de Dios. No deje la generosidad a un lado. Al contrario, el corazón generoso es bendecido, es prosperado. Y algo más, recuerde que el que le da al pobre es un préstamo que le hace a Dios. Eso no se pierde. Y si hay alguien que paga bien, es el Señor. Si hay alguien que paga bien, indiscutiblemente es Dios. Aleluya. Seguimos. Sus reuniones. ¿Cuáles fueron las reuniones o cómo eran las reuniones de estos hermanos de la iglesia primitiva? El verso 46, o la primera iglesia, el verso 46, dice la palabra del capítulo número 2, dice la Sagrada Escritura, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire qué importante es esto. Ellos se reunían, pero ¿dónde se reunían? ¿Dónde hacían sus reuniones? Eso lo miramos un poquito al inicio. ¿Dónde hacían las reuniones los hermanos? Pues empecemos a mirar. Primero, cada día en el templo. Cada vez que ellos podían hacer una reunión en el templo, la hacían. Porque tenían la oportunidad de hacerlo, de reunirse en el templo, de ir al templo, de buscar al Señor, y porque la multitud cada día crecía. Ya el aposento alto no les servía para congregar a una multitud. No, necesitaban un lugar con más espacio, donde poder reunirse para bendecir y para glorificar el nombre del Señor. Entonces, ¿dónde buscaban? El templo. ¿Por qué es importante buscar el templo? La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, el templo. Pero ¿dónde está el templo? ¿Qué es el templo? El templo es un lugar como este, donde el pueblo puede reunirse a glorificar el nombre del Señor. Pero un templo también puede estar en un campo, donde los hermanos pueden reunirse a exaltar el nombre de Dios. Y a veces cuando no hay una propiedad, entonces el templo es donde los hermanos se reúnen, y puede ser hasta debajo de un árbol, al lado de un árbol. Y allí se reúne la iglesia para bendecir y para glorificar el nombre del Señor. Lo que sí es bueno es, como dice la palabra, donde están los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué sucede? Allí el Señor envía bendición y envía vida eterna, alabado sea Dios. Yo estoy convencido y estoy seguro que más de un hermano está anhelando como David y diciendo, cuán amables son tus moradas.
Oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa para sí, y la golondrina nido donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Anhelando la casa de Dios, deseándola, aún los que poco les gusta reunirse. Después de esta situación, creo que sí les va a gustar reunirse, pero uno no puede dejar de congregarse. La casa de Dios, buscar la casa del Señor, sin duda alguna. Por la situación que estamos pasando, cada uno en sus hogares, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor, exaltando el nombre de nuestro Dios, y su casita es un templo allí donde se está alabando y se está exaltando el nombre de Dios y se está oyendo la palabra del Señor. Y todo hijo de Dios siempre está anhelando, deseando, tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Pero algo más, ellos se reunían en el templo, pero también se reunían en los hogares. Cuando el templo no estaba dispuesto, ¿dónde se reunía la iglesia? Buscaban los hogares, y en los hogares se reunían cada día. En los hogares se reunían, es más, en los hogares repartían la cena. Allí estaban los hermanos. Mire, por ejemplo, lo que dice el versículo número 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era gente que cuando podían estaban en el templo, y cuando no era posible, vámonos, y estaban en las casas, ordenados, dejándose guiar por los apóstoles, por los líderes de la época. Pero allí estaban, se reunían en las casas, y en las casas se podía glorificar y se podía exaltar el nombre de nuestro Dios. Quiera Dios, mi hermano, que todos los días en nuestras casas, ahora con mayor razón, que no podemos reunirnos en un templo, con mayor razón se pueda elevar una alabanza, una adoración, se pueda elevar oración al Dios del cielo, mis amados hermanos, allí en familia, alabado sea Dios, juntos, felices, glorificando el nombre de nuestro Dios, exaltando el nombre de Dios. Nos corresponde, y como se dice, nos tocó, mis amados hermanos, en esta época hacerlo, llevarlo a cabo, por la situación actual, por el peligro que hay. Entonces, ¿dónde? En las casas. No se sienta desmotivado, diciendo, ay, pero extraño el templo, mi vida cristiana ahora se puede enfriar, ay, no sé si cuando termine esto sea el mismo. Muchas cosas que pueden venir, pensando que por no poder reunirse, pero es que estos hermanos también lo hacían en las casas. Allí exaltaban el nombre del Señor. Se reunían los padres, se reunían con sus hijos a bendecir al Señor, a darle honra y gloria al Todopoderoso, y allí estaba el Señor con ellos juntamente, porque Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré presente. No se desmotive, no se desaliente, no crea que el Señor no está ahí, no, ahí está, alabado sea Dios, para que usted le alabe, para que le glorifique, y estoy seguro que el Señor está allí, muy pendiente de su alabanza, mi hermano, muy pendiente de su adoración, muy pendiente de la oración que usted pueda elevar al Dios del cielo, alabado sea Dios. ¿Dónde? Desde su casa, bendito sea Dios, allí, como la iglesia primitiva. ¿Dónde? Desde su casa. Alabado sea Dios por siempre. Juntos, glorificando el nombre del Señor. Y después de esta etapa que estamos viviendo, entonces vendremos y estaremos con nuevas fuerzas, sin duda alguna. Y aprendiendo a valorar más lo que es la asistencia a la casa de Dios. Porque ¿quién nos íbamos a imaginar nosotros que nos iba a llegar esta etapa? Tal vez pensábamos que sí a los inconversos por allá, a los que no conocen del Señor solamente, y resulta que no tan solo fue para ellos. Mire cómo está la situación. Entonces, a valorar más. Bendiga y glorifica el nombre del Señor allí desde su casita, y cuando termine esto, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Miren,
La Biblia dice que se reunían en el templo, perdón, en las casas. ¿Y qué hacía? Comían y participaban del pan. Pero ¿sabe cómo lo hacían? Lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Con alegría. No importa el estrato, la capacidad económica. Se reunían y con alegría y con sencillez de corazón, con mucha sencillez. ¿Qué hacían? Participaban de la bendición del Señor, participaban de la cena del Señor, participaban en las oraciones, participaban, bendito sea Dios. Eso sucede, eso sucedía y sucedió con esta iglesia. Allí en su casita con alegría, hágalo con alegría y hágalo con sencillez de corazón. Y disfrutemos la presencia del Señor en el seno de nuestro hogar. Qué lástima que hayan hogares que a veces lo que se oye son insultos, lo que se oye son malas palabras. Qué lástima que en muchos hogares, y sobre todo hogares que no conocen del Señor, lo que reina es la pornografía. Y muchas veces hasta hombres viendo pornografía y parejas viendo pornografía hasta delante de sus muchachos. Hombres viendo pornografía delante de su señora, sin ningún respeto. Y lo que reina es el caos, la anarquía, algunos ya desesperados. Mire cómo para esta época la violencia intrafamiliar, cómo ha crecido. Y las autoridades están preocupadas porque no hay esa armonía en los hogares. Si se le diera una oportunidad al Señor, ¿cómo sería de diferente? Y es que es diferente. Usted que tiene a Cristo en su corazón, Cristo que reina en su hogar, sabe de qué le estoy hablando, de la paz y la tranquilidad y el gozo que viene de parte del Señor y que nos da a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros hijos. Esa quietud que viene de Dios, ese amor que viene de Dios, ese respeto que viene de Dios, del uno hacia el otro. Y por eso puede haber armonía, hay felicidad. Así las cosas se hagan con alegría y con sencillez de corazón. Por más sencillez que haya, no quiere decir que no pueda haber alegría. Puede también haber alegría. Bendito sea Dios. Amados hermanos, y los no cristianos, los que no eran cristianos, admiraban la vida o esa vida, la vida de los hermanos. El versículo número 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios y teniendo favor, oye eso, con todo el pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los que no eran cristianos, los que no habían aceptado a Cristo en su corazón, admiraban la vida de esos cristianos, admiraban la vida de esos hombres, admiraban la vida de la iglesia. La admiraban. De ver ese cambio, de ver esa transformación, la forma de vivir, la forma de comportarse, su entrar, su salir. La admiraban. Tenían que ver, tenían que decir, bendito sea Dios, algo de esa iglesia. Y era favorable, la admiraban. Por la forma de ellos vivir. Por la forma en que compartían los unos con los otros. Es que es muy sencillo. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerá el mundo, en que sois mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. La gente, para conocer que somos discípulos del Señor, cuando ellos ven el respeto y el amor que hay el uno hacia el otro, ahí ellos se dan cuenta. ¿Qué pasa? Los no cristianos admiraban la vida de esos hermanos. Permítame preguntarle, la gente que no es cristiana, ¿sí admira la forma en que usted vive? ¿Sí admira nuestra familia? ¿Sí lo admira usted, sus compañeros de trabajo? ¿Sí lo admiran sus compañeros de estudio? ¿La gente del barrio sí lo admira?
en la forma de vivir, en la forma en que usted o yo nos comportamos. Que ellos tengan que decir, que ellos tengan que ver, que sea un mensaje para ellos y que ese mensaje los traiga a recibir a Cristo en el corazón, que ese mensaje los traiga, los lleve y puedan estas personas dar ese paso y decir, animarse, motivarse a recibir a Cristo en su corazón por la forma de vivir nuestra, por nuestro comportamiento. Esas fueron las palabras del apóstol Pedro a aquellas mujeres que buscaban al Señor, pero la Biblia dice que los esposos no eran convertidos, no eran cristianos. Y entonces Pedro les dice, compórtense bien, compórtense a la altura, que haya un buen testimonio. Y ese buen testimonio va a hacer que esos hombres se conviertan, reciban a Cristo en el corazón. Quiero recordarle las palabras del Señor cuando Él nos dijo que los que no creerían por la palabra, creerían por las obras. Hay gente que cambia cuando ve el cambio en otro. Hay gente que se siente inspirada cuando ven a otros que fueron cambiados, que fueron transformados. Pero también hay gente que se siente desmotivada cuando hay muchos que dicen tener a Cristo en el corazón, pero no lo demuestran, porque su comportamiento es pésimo, su comportamiento no es de lo mejor, su comportamiento es una vergüenza, y es una vergüenza para las cosas de Dios. Eso no hace que la gente llegue a Cristo, eso no hace que las personas atesoren o amen una Biblia, no, eso lo que hace es retirarlos de las cosas del Señor. Bendito sea Dios. Los no cristianos se admiraban de cómo vivía esa iglesia, de cómo eran los primeros cristianos, cómo era esa iglesia, la primera iglesia, mis amados hermanos, de esa época. Bendito sea Dios. Esa admiración que los demás, sus compañeros de barrio, sus vecinos, su familia y nuestros seres queridos se sientan admirados para la gloria de Dios, de nuestro diario vivir, de nuestro comportamiento. Alabado sea el Señor. Seguimos. Los frutos. ¿Qué frutos hubo de ese comportamiento? Porque usted sabe que tiene que haber algún fruto. El verso 47, una vez más lo leo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y ahora dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabado sea Dios. Amados hermanos, cuando honramos a Dios, el fruto se deja ver. Cuando una persona honra a Dios, el fruto se manifiesta. El fruto, llega el momento en que ese fruto brota. Recuerde que separados de Él no podemos dar fruto. Pero recuerde que cerca de Él y en Él podemos dar mucho, mucho fruto. ¿Qué dice la palabra? Amados hermanos, dice el texto y nos enseña que Dios tiene algo, y es que Dios honra a los que le honran. Si usted es la persona que honra a Dios, va a ver la mano del Señor. La está viendo y la seguirá viendo. Y como dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque Dios honra a los que le honran. Cuando una persona vive para Dios, hay fruto. El fruto se deja ver. ¿Qué dice el texto? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oye lo siguiente, el Señor añadía, no el hombre, Dios. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor el que los añade.
recuerde algo muy importante, y es que el Señor dijo que ninguno puede venir a Él, si el Padre Celestial no le trae. Ninguno puede venir al Señor si el Espíritu Santo no lo toca, no trabaja en Él, no podrá llegar al Señor. ¿Cuántas iglesias de 3,000, 4,000, 5,000 y más miembros? Y hay mucha gente de ellos que alaban y bendicen el nombre del Señor, pero hay otros que ponen más la mira en el hombre. En el hombre. Era el Señor el que añadía, no el hombre. Porque el fruto, dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El fruto brota, viene de Dios. Personas que no pueden tener 50 miembros, 100 miembros en una iglesia, 200 miembros, porque se le olvida y se nos olvida que es el Señor, no el hombre, es Dios. Siempre va a haber fruto cuando se honra y se glorifica el nombre del Señor. Pero hay algo más. Dice la Biblia que era cada día, o sea, era continuo. Mientras la iglesia vivió así y anduvo así para el Señor, cada día la gente iba llegando. Cada día la gente se iba convirtiendo. A veces nos asombramos, hermanos, créame que a veces usted y yo lo sabemos y los pastores lo saben, cómo mucha gente a veces llega a la iglesia y en ocasiones sin darle un tratado. ¿Y cómo llegó? Y empiezan a contar su testimonio. Y empiezan a decir, y uno dice, wow, definitivamente el crecimiento lo da Dios. No es con espadas, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu, iglesia, ha dicho el Señor, bendito sea Dios. Era un crecimiento continuo. La gente llegaba continuamente, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y quiero terminar diciéndoles, hoy nos corresponde servir a Dios y mire, desde casa y en nuestras casas. Pero estoy seguro que el fruto lo veremos. Hoy podemos servirle a Dios desde nuestros hogares. Hoy podemos decirle a otra persona que Cristo lo ama, estando en nuestro hogar, a través de las redes sociales. ¿Podemos enviar mensajes? Claro que sí. ¿Podemos decirle a otro del amor de Dios? Claro que sí. Se puede, alabado sea Dios, podemos servirle, al igual que la iglesia primitiva, en casa, óyelo, en casa, y estando en casa, hacían la voluntad de Dios, y el Señor añadía cada día los que había de ser salvos, alabado sea Dios. Pues hoy desde nuestras casas, hasta que dure esto, mis amados hermanos, hasta que podamos venir a la iglesia, hasta que podamos reunirnos, bendito sea Dios, pero aún así nos podamos reunir una vez más con la ayuda de Dios, aún podemos poder servirle al Señor desde nuestro hogar, bendito sea Dios, en nuestra casa, pero les digo algo, mis amados hermanos, que el fruto lo vamos a ver. El fruto llegará. Esto no está pasando por pasar. Reunirnos en nuestras casas no es solamente por reunirnos, no, mis amados hermanos, esto trae un beneficio, esto trae un fruto, y quiera Dios que el mayor beneficio que se pueda obtener de esto es que el Señor añada cada día los que han de ser salvos, que esa gente, que esos seres queridos, que esos familiares, que esas personas que aún no han llegado al Señor, lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Veremos un fruto maravilloso, veremos una respuesta grande de parte del Señor, la veremos, bendito sea Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque en medio de todas estas situaciones es cuando más la mano del Señor se
mueve. Cuando a uno menos le parece que Él se está moviendo, es cuando más su mano se está glorificando, se está manifestando, está trabajando. Y como dice una hermosa alabanza, y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Alabado sea Dios. Es porque el Señor está obrando, es porque algo está haciendo. Nosotros tal vez encerraditos, mis amados hermanos, pero nosotros, el Señor no, la palabra de Dios no, bendito sea Dios, el Espíritu Santo no, trabajando, laborando, y entonces nosotros también con la ayuda del Señor hagamos lo que nos corresponde hacer desde nuestra casa, bendito sea Dios. Hacerlo, mi amado hermano, y veremos el fruto y veremos la respuesta del Señor. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, no, para nada. Al contrario, el apóstol Pablo dice, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, y en esta ocasión desde nuestra casa, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Hay un fruto, hay una respuesta maravillosa de parte de Dios. Y se lo repito, y quiera Dios que sean multitudes, muchas, pero muchas personas, muchas vidas, llegando a los pies de Cristo, que el Señor cada día añada los que han de ser salvos para su gloria. Oremos. Padre y buen Dios que estás en gloria, amantísimo Señor, quiero darte gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Por permitirnos hablar, Señor, acerca de esta iglesia primitiva, esta primera iglesia, Señor. Bendito Padre, nuestros primeros hermanos. Eterno Señor, muchas gracias por lo que tú hiciste. Pero estoy seguro, Señor, que esa iglesia desde sus casas y en sus casas se congregaban y tú, Señor, añadías cada día los que habían de ser salvos. De igual forma hoy, Señor, añade los que han de ser salvos. Añádelos, Padre mío. Muchos vecinos, personas que viven cerca, que conozcan de ti, Señor. Que tu pueblo, que tu iglesia, podamos trabajar desde nuestras casas. Podamos trabajar, Señor, desde nuestros hogares, Padre mío. Sabiendo que hay que trabajar en tanto que el día dura. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Danos tu gracia, danos tu sabiduría, Señor. Y que el mayor fruto, Señor, y la mayor recompensa de este labor, de este trabajo, Señor, es que tú añadas cada día los que han de ser salvos, Señor. Esos que han de ser salvos, muchos de ellos son familiares nuestros. Muchos de ellos son familiares míos, Señor. Que te conozcan, que lleguen a ti, Señor. Y que conozcan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al cielo si no es por ti, Señor. Ayúdanos, añádelos, Padre mío. Ese sería el mayor fruto y la mayor felicidad, Señor, para mis hermanos y para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos como iglesia a trabajar, Señor. Toca desde los hogares, desde casa, Señor. Pero sé que tú nos das la gracia y la sabiduría, porque tú, Señor, eres el que das, Padre mío, el conocimiento. Porque tú eres el que obras, pues no es con espadas ni con ejércitos, sino con tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Mi amado hermano, si puede darle un fuerte aplauso al Señor allá en su casita, hágalo. Bendiga, exalte el nombre del Señor y dígale una palabra bonita a Dios. Y quiera el Señor que desde nuestra casa podamos servir, porque se puede, como lo hizo la iglesia primitiva. Alabado sea Dios, o nuestros primeros hermanos.